Vive presenta El Valor Social. Bienvenidos amigos a esta nueva edición del Valor Social. Tenemos nuevamente invitados a la gente de Corfo. Tenemos a Andrea, tenemos a Marcelo, que ya los presentamos en el programa anterior, y como siempre nuestro panelista estable, Carlos Fernández. La verdad es que desde el primer programa ahora nos ha llegado muchísima correspondencia. La gente nos ha escrito porque están muy interesados en este tema. Quieren saber, tienen muchas dudas, quieren que le aclaren ciertos malos entendidos que han tenido con respecto a este crédito, no usted porque usted da la garantía, pero el funcionamiento del crédito con esta garantía. Entonces, Carlos tenía algunas dudas también que querías consultar sobre este tema que queríamos manifestar acá. Sí, dentro de los numerosos consultas que nos hacen, hay una cierta idea de que optar al crédito les hace de alguna manera perder cierta autonomía, cierto control sobre el colegio. Tenemos una sostenedora que nos manifestó que ella no quiere optar al crédito porque no quiere autohipotecarse, por ejemplo. ¿Qué respuesta se le puede dar a ella? Respecto de la hipoteca del bien inmueble, es interesante entender que la norma señala que este bien debe quedar libre de toda hipoteca y gravamen. El bien inmueble que es adquirido a través de un crédito con esta garantía, con la garantía de infraestructura escolar que administramos nosotros, no queda hipotecado en favor de Corfo o en favor del fondo o en favor del Estado. Lo que sí es la inscripción, lo que nosotros estamos pidiendo es una prohibición eventualmente de enajenar vinculado a la ley 20.845, toda vez que se requiere que este bien inmueble, dada la garantía del Estado y dadas las condiciones de accesibilidad que se tuvo al crédito, se mantenga, ¿cierto?, durante los años que dure el crédito, que es hasta 25 años, eso es importante también señalarlo, se mantenga sin poder ser enajenado eventualmente. Por lo tanto, lo que sí se incluye en la escritura, ¿cierto?, que se incluye en el Conservador de Bienes Raíces, obviamente, es esta prohibición de enajenar respecto de la ley 20.845. No queda hipotecado a favor ni del banco, ni de la Corfo, ni del fondo, ni del Estado, que es un mito que se ha instalado también. Al respecto, recordar que, como dijimos la vez anterior, ¿verdad?, es que el fondo existe y tiene una personalidad jurídica propia. Este fondo no le pertenece a Corfo, este fondo es del Tesoro Público, por así decir, y lo que sí hace Corfo es administrarlo. Entonces, el fondo el que resguarda, ¿cierto?, es el aval, por así decirlo, de estos créditos, pero no es un recurso que pertenezca a la corporación. Entonces, no estamos hablando de traspaso de recursos frescos de un lado a otro, eso no pasa, somos una garantía estatal que respalda un crédito. Perdona, la Corfo no pone plata. No entrega los recursos. Ya, son los bancos los que se autofinancian directamente con los sistemas propios de los bancos. ¿Y cómo se paga el crédito? Una fundación o corporación que obtiene un crédito que va acompañado de la garantía, a lo largo de la vida del crédito, el Ministerio de Educación, a través de su unidad de subvenciones, calcula, retiene y paga directamente al banco el valor del dividendo del crédito, la cuota del crédito y la prima de seguro que está asociada a lo largo de los 15, 20, ya hasta 25 años que dice la ley. O sea, perdona, el sostenedor no tiene que tocar plata para pagarle al banco, sino que es el ministerio que antes de hacer la liquidación de la subvención está pagándole al banco. Una precisión, tomando la pregunta que tú haces y tomando también lo que señala Andrea. Recordemos que al ser un crédito comercial, el instrumento que sustenta este crédito es un contrato de crédito con un mutuo endosable. En este contrato de crédito existe una cláusula en particular y una autorización que permite al ministerio descontar, retener y pagar lo que es cuota del crédito más prima de seguro. Ellos retienen previo al pago de la subvención del sostenedor, ¿cierto?, desde la subvención general, eventualmente, que así lo denominan los sostenedores, la subvención que está destinada eventualmente para el pago de este crédito, rebajan este monto y es el mismo ministerio quien transfiere, mediante los mecanismos que tiene establecido, a cada banco el monto de las cuotas respectivas de los créditos otorgados por ellos, para que se pague lo mismo con las primas de seguro. Eventualmente. Y esto es de la subvención general, no sale de SEP, no sale de PIE. Y ahí hay un tema.
Existen los tipos de subvención que están sujetos, ¿cierto?, al descuento del pago de este crédito, de la cuota de este crédito y de esta prima de seguro que mencioné hace unos minutos atrás, están estipulados en la norma. Nosotros hablamos de subvención general porque así es como lo conocen habitualmente los sostenedores. De hecho, ayer nos hicieron la precisión de que es subvención general más subvención por gratuidad y copago. Eventualmente son los recursos que se utilizan para el pago de este crédito y esta prima de seguro. En los casos que existe copago, porque En los recordemos casos- que gradualmente el copago se va a ir reduciendo y va a estar la Sí, subvención de gratuidad, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Oye, hay un tema que nos han dicho, no han escrito en el sentido de que los tiempos no se cumplen. ¿Qué nos puedes decir de eso, Andrea? Porque los sostenedores han reclamado que los tiempos no se están cumpliendo. Mira, la verdad es que hay que hacer una distinción, a ver de qué tiempo estamos hablando. Porque Corfo tiene un mandato legal de un máximo de 30 días para responder desde que nosotros recibimos formalmente una solicitud de garantía por parte de un banco. Recordemos que es el banco el que presenta a Corfo la solicitud para un crédito específico, acompañarlo de garantía. Hasta que le decimos que está aprobada, 30 días máximo. De las operaciones que nosotros tenemos aprobado, las garantías que se han otorgado, el promedio está en los 22, 24 días, ya corrido. ¿Por qué? Porque nosotros apenas tenemos presentaciones y solicitudes formales, nosotros ya tenemos planificado y calendarizado con el Consejo Directivo que se encarga de aprobar las garantías, tenemos todo este año ya agendado para las reuniones para ver estos casos. Ahora, otra cosa son los tiempos que se puede demorar antes de hacer una solicitud formal. El sostenedor y el dueño de los bienes inmuebles que van a ser sujetos de esta compra-venta en regularizar sus situaciones, en ordenar sus temas legales, en ver el tema de, como explicábamos la vez anterior, ¿verdad?, que el bien inmueble en realidad es totalmente propiedad de una persona legal o una persona natural, etc. Y eso sin mencionar algunos antecedentes que se deben obtener en el mismo Ministerio de Educación o en las municipalidades, que son temas largos a veces de realizar, no todas partes se demoran mucho tiempo, pero cuando tienes muchos trámites que realizar, se te suman 3 semanas, más 2 semanas, más un mes y terminan siendo 3 meses para obtener un conjunto de antecedentes que además en algunos casos tienen vigencias y caducan. Por lo tanto, es muy importante que los sostenedores y quienes son los dueños de los inmuebles que quieren ser parte de esta compraventa y que deben ser parte de la compraventa porque constituyen el inmueble educacional, ¿ya?, el establecimiento educacional, se preparen con anticipación. Esa es la mayor recomendación que nosotros les podemos hacer, que revisen su situación y se preparen con anticipación para llegar lo más ordenado posible a la institución financiera. O sea, hay que hacer un saneamiento de títulos completo para que pueda presentarse a la institución financiera y de ahí pase a la garantía de la Corfo. Exactamente. Y ojo, que yo siempre pongo este énfasis, no guarda relación con la garantía, sino que de por sí en Chile, en el territorio nacional, deberíamos tener ordenadas todas nuestras propiedades, tener ordenado todas las cosas que tienen que ver con finanzas, ¿verdad? Pero no necesariamente lo hacemos. Entonces, preguntémonos cuántos de nosotros no tenemos regularizadas, a lo mejor ampliaciones de nuestras casas, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con eso, es un tema como cultural que nosotros estamos invitando a revertir en este caso, pero que no es propio de la garantía, ¿eh? Este es un tema de los colegios orgánicos. Tiene un crecimiento a medida que van llegando más alumnos, los colegios tienen que poner nuevas salas, y eso de repente no va con la regularización que uno quisiera, sobre todo porque los colegios no parten grandes al tiro, no son como los equipos de fútbol que dicen que son grandes desde que nacieron algunos. No, estos van de a poquitito. Entonces nos encontramos con estos problemas que tienen que solucionar en la DOM, tienen que ir de repente al conservador, no sé, Carlos le ha tocado muchísimo esos temas de ir traqueteando. Nuestra experiencia apoyando a los sostenedores que han optado al crédito es lo siguiente, que gran parte del tiempo invertido en el proceso, desde el día 1 hasta que se otorga el crédito, el mayor porcentaje del tiempo se gasta en recopilar antecedentes, subsanar los problemas que se presentan de regularizaciones, de inscripciones, etc. Y después que el banco haga el estudio correspondiente y finalmente se llegue a la carpeta que ustedes reciben. Nos ha pasado en muchas oportunidades cuando nos reunimos con sostenedores que ellos nos señalan de que el listado de documentos que pide la Corfo es excesivo,
que eventualmente son muchísimos documentos los que pide la Corfo para poder otorgar la garantía. Lo que nosotros hemos detectado que se están solicitando documentos que no son propios de la garantía. Te pongo un ejemplo. Hace algunos días atrás nos reunimos con una sostenedora que nos señala que un banco le pidió 100 planos. 100 planos. Son eventualmente muchísimos recursos invertidos, no solamente tiempo, sino también monetarios en sacar copia de estos planos. Yo quiero hacer la precisión respecto de eso, que nosotros como Corfo solamente estamos solicitando 2 láminas de plano. Y lo pongo como ejemplo, la lámina de plano que tiene que ver con las superficies y la lámina de plano que tiene que ver con el programa del colegio. Muy simple, la de superficie la utilizamos para validar la tasación y la superficie es tasada, y la lámina de programa para validar el tema del número de salas, para calcular eventualmente la capacidad del establecimiento educacional que esté acorde a la última autorización que tiene el Ministerio de Educación. Pero no hemos encontrado, por ejemplo, con que se le están solicitando las láminas de las redes de gas, las redes de agua, cosas que en realidad no son necesarias para el otorgamiento de la garantía. Es importante señalar que nosotros nos hacemos cargo de los documentos necesarios para el otorgamiento de la garantía. El banco quizás lo solicita, la institución financiera lo solicita para otros fines. Y desde ese punto de vista, dígame, el banco es libre de pedir los antecedentes que quiera. Por supuesto, claro. Pero es importante hacer la distinción de qué documentos son necesarios para la garantía y qué documentos son necesarios para la evaluación como sujeto de crédito del banco. Invercol es una empresa de servicios de gestión escolar, líder en el mercado desde el año 2009. Apoyamos a los colegios en la gestión administrativa y educativa. Asesoramos en los procesos de compra y venta de inmuebles y ayudamos a mejorar sus niveles de gestión y calidad escolar. Invercol ofrece principalmente servicios de asesoría financiera, legal, educativa y corretaje de inmuebles educativos, siempre orientados al logro de altos estándares de calidad, compromiso y seriedad. Abarcamos todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento de acuerdo a la legislación vigente en el aspecto laboral, financiero y educativo. Tanto en el área jurídica como en nuestras otras áreas, nuestro acento está en la confiabilidad y seriedad de los servicios integrales ofrecidos. Somos Invercol. Bienvenidos. Nosotros también lo que queremos transmitir es que aquí hay criterios que resguardar. También los sostenedores lo saben, ustedes también. No todas los formularios, certificados, resoluciones que se han emitido a lo largo del tiempo son iguales o contienen la misma estructura de información. Por lo tanto, si bien sería ideal tener en la última resolución de reconocimiento oficial el establecimiento, su local principal, sus locales aledaños y su capacidad máxima y que esto concuerde con la liquidación de subvención, etc., sabemos que eso es muy difícil. En algunos casos se puede dar, pero dado que no estaba estandarizado y que cada colegio ha tenido sus necesidades a lo largo del tiempo, no todo está así estructurado. Por lo tanto, lo que nosotros vamos haciendo para resguardar estos criterios que nos dice el marco legal es que vamos viendo, tenemos una generalidad, efectivamente, que lamentablemente se asocia con un checklist de documentos, pero lo que está en el fondo es resguardar criterios, es decir, la capacidad máxima determinada y actualizada de un colegio es súper relevante para poder determinar, por ejemplo, si tenemos que ir o no a la dirección de presupuesto a solicitar la autorización para que nos digan, vamos con la garantía, ¿en qué caso? En los casos que la valoración del establecimiento dividido por el número de alumnos matriculados, que tiene que ser asociado a su capacidad máxima, ¿verdad?, supere las 110 UF. Y no significa, y aquí me salto a otro tema, no significa que eso sea un límite, sino que solo significa que necesitamos hacer un paso adicional con la dirección de presupuesto. Y a nosotros, como les decíamos, ya nos han aprobado todos los casos que nosotros hemos llevado a la dirección. ¿Qué pasa en estos casos en que los colegios han tenido un progresivo aumento de alumnos? ¿Cuál es el número de alumnos que ustedes toman en cuenta? La norma establece 2 capacidades eventualmente dependiendo qué es lo que estás validando. Si tú estás validando el 25% de la cuota más el seguro respecto a los ingresos que se toman son el promedio de los últimos 3 años previo a la solicitud de garantía o de aquellos años sobre los cuales se tenga información eventualmente. En cambio,
para una metodología de tasación por flujo, que es como los bancos hacen las tasaciones eventualmente de bienes vinculados a créditos comerciales, se toma solamente el último año como parámetro. Por eso les comento que hay dos formas de tomar tanto capacidad como ingresos. Matrícula como ingresos. Es importante hacer una precisión respecto de lo que señalaba Andrea hace unos minutos atrás. La 110 UF respecto de la matrícula. Nosotros consideramos la capacidad del establecimiento para ver la factibilidad de crecimiento que tiene el establecimiento o para hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, si un colegio tiene una capacidad de 100 y tiene matriculado 50, se debe a que está en su etapa de vida inicial, por lo tanto su matrícula va en aumento, o está en una comuna en donde el crecimiento vegetativo de esa comuna se estancó, o por qué razón eventualmente se mantiene en ese estatus, ¿cierto? Y por eso nosotros tenemos la posibilidad de ver los últimos 3 años también de la matrícula. Eso es lo que establece la norma. Pero es importante, por eso es importante tener la relación entre la capacidad autorizada y la matrícula actual. Perdona, deja volver un poco porque, a ver, con respecto a lo que le presta el banco a la gente, yo sé que no es propio de ustedes porque ustedes están solamente con, como dice aquí, la garantía de infraestructura escolar, sí, no con el crédito, pero con respecto al crédito del banco, el banco presta, según lo que nos han dicho, una de dos cantidades, la menor que sea de la evaluación que hacen de la tasación o de una evaluación comercial que tienen, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la evaluación comercial, que es de los flujos, ¿lo toman en cuenta al último año, la matrícula del último año o el promedio? Al último año. Así lo establece, ¿cierto?, uno de los decretos supremos que es la bajada operativa de la ley 20.845. En el capítulo anterior, Andrea mencionaba 2 decretos, el decreto número 526 del Ministerio de Educación del año 2016 y el decreto número 22 del año 2017, eventualmente. En el decreto número 22 del año 2017 establece ciertos parámetros respecto de una modalidad de tasación que es utilizada habitualmente por los bancos y ahí señala que se deben tomar los ingresos del último año. Ahora, yo quiero hacer una precisión respecto de esto, porque también aquí, y me cuelgo de lo que tú señalas, ¿cierto?, para tomar un mito. Aquí no estamos hablando de un crédito de vivienda. Cuando se valoriza un crédito de vivienda, tú lo valorizas por una metodología que se llama metodología de reposición. En cambio, cuando tú estás valorizando una propiedad que en este caso genera de alguna u otra forma, ¿cierto?, un flujo de recursos, un establecimiento educacional recibe por concepto de asistencia, subvención y eventualmente si tiene copago, es importante ver la capacidad de pago que tiene, ¿cierto?, ese establecimiento por sí solo. Me explico. Yo puedo tener una valoración de reposición de 100, pero si el colegio tiene una matrícula de un 50% y genera flujos por 50, es imposible que pueda pagar un establecimiento que vale 100. No sé si me explico. Sí, perfecto. Por lo tanto, es muy importante tener eso en consideración a la hora de comparar una tasación que yo puedo hacer en forma particular, en donde en general se utiliza la metodología de reposición, versus la tasación bancaria que se utiliza para este crédito en particular, que tiene una naturaleza comercial. Pero perdona un segundo. ¿Esa es la evaluación comercial que hace el banco o esa es la tasación? O sea, cuando el tasador llega y determina la cantidad de alumnos que tiene. Lo que pasa es que es importante entender lo siguiente. Aquí estamos hablando, son 2 ámbitos distintos. Uno es la valorización del activo, ¿cierto? Que existen, y soy claro en decirlo, cuando uno va a solicitar la valorización de un bien inmueble en el cual está comprometido una generación de flujos de recursos, eventualmente los bancos utilizan generalmente 3 metodologías. Una metodología por reposición, una metodología por flujo y una metodología por proyecto, eventualmente, que es una metodología que también se utiliza. Estoy simplificando un poco las terminologías para que sea entendible por todos. Y se queda con la menor de ellas, porque es un inmueble en el cual se generan recursos. Otra cosa es la capacidad de pago de la corporación para la adquisición de ese bien inmueble. Son 2 cosas distintas. Marcelo, llegamos a uno de los que históricamente es uno de los temores más grandes de los sostenedores, Sí. que es que el valor de tasación por reposición que tú mencionas del banco eventualmente sea muy bajo. En la práctica, ¿cómo ha sido? Mira, en la práctica, aquí eso es parte de los mitos que se han establecido. Nosotros lo que revisamos cuando nos hacen llegar una solicitud de garantía, dentro de la solicitud de garantía uno de los documentos exigidos es la tasación y los documentos que la respaldan.
nosotros tenemos por fin velar de que esta tasación sea una tasación comercial. Corfo no hace tasaciones, pero sí valida que la tasación realizada obedezca a una tasación comercial, ¿cierto?, que se hace en forma habitual. ¿Y cuál es la experiencia hasta el minuto con las tasaciones que han revisado? La experiencia nos dice que las tasaciones que hemos validado han estado muy cercana a la tasación comercial, salvo ciertas precisiones, como por ejemplo, los bancos estaban acostumbrados a realizar tasaciones con eventualmente un método de depreciación, ¿cierto?, estándar. La norma señala que la depreciación no debe ser lineal, por lo tanto pedimos ciertas precisiones respecto de la mecánica con la cual fue depreciado este bien inmueble. Pero salvo eso, las tasaciones que hemos recibido, si bien hubo una inversión inicial importante en términos de tiempo para que se ajustaran a las condiciones que era necesaria realizar esta tasación para el otorgamiento de esta garantía, hoy por hoy estamos recibiendo tasaciones que el nivel de reparos que tienen es muy bajo en relación a otros temas. Y eso tiene estrecha relación con lo que hemos conversado también del crecimiento que fueron teniendo los colegios. Un colegio que partió chiquitito, que luego tuvo una ampliación y luego tuvo otra ampliación, la depreciación debe ser adecuada a ese crecimiento y eso es lo que afecta también la valoración. Y por eso es muy importante hacerlo lo más justo posible y que sea valor de mercado. Es decir, que se ajuste a el plan regulador de la zona cuando este plan existe, porque hay muchas personas que dicen, oye, entonces mejor yo lo podría vender, sin haber entrado en ningún detalle de conversación, lo puedo vender en una inmobiliaria. Entonces, ojo señor, esto tiene un destino que es de recreación y cultura, por lo tanto, a lo mejor usted no puede llegar y transformarlo a habitacional, por lo tanto, no piense que lo va a poder vender al mismo valor del predio que está ahí al ladito, que sí puede tener edificación en altura. Y ahí las personas dicen, ¿pero cómo? Sí, porque esas cosas se consideran también. Quisiera hacer una pregunta que también me han preguntado. El tema del 25% y el 30% de la gente ha quedado totalmente mareada. No sé a qué 25% se refiere, a 30% de qué. Que se repiten dos 25%. Sí, pero en particular los porcentajes que tú planteas tienen relación con una validación puntual que realizamos nosotros como comité al minuto que recibimos una solicitud de garantía. Y una validación súper simple, como lo señala la norma. Y lo explico. A nosotros nos llega un cuadro de pago que tiene una cuota final igual, sucesiva, mensual, obviamente, durante un plazo que no debe superar los 25 años. Lo que nosotros hacemos es tomar esa cuota, la anualizamos eventualmente, es decir, súper simple, tomamos el valor de la cuota final igual y lo multiplicamos por 12. Tenemos también un cuadro de pago respecto de la prima de un seguro, que eso es pactado con entre el beneficiario del seguro, con el otorgante del seguro. En general se utiliza también una mecánica mensual para el pago, ¿cierto?, para la división de esta prima en pagos mensuales. Por lo tanto, nosotros también anualizamos este cuadro de pago que nos envían del seguro. Dicho eso, la cuota anualizada más la prima del seguro anualizada, en el caso que se pague mensual, se suma y se compara con los ingresos de la subvención que están establecidos en la norma. En el capítulo anterior yo señalé que los sostenedores lo conocen como subvención general, más subvención por gratuidad, más copago, eventualmente. Se suman estos ingresos y se comparan en un ejercicio simple. Si esa comparación excede el 25% al momento de otorgar la garantía, nosotros tenemos que ir a la dirección de presupuesto a solicitar la autorización. Muy similar a lo que sucede con las 110 IFES por alumno en la tasación. Pueden hacerlo siempre y cuando le den autorización. Exactamente. Pero si un colegio durante 3 años... Es que ahí quiero hacer la distinción. Hay que hacer la otra 25. No. Ahí quiero hacer la precisión. Una cosa es al otorgamiento de la garantía, perfecto, que solamente se valida el 25%, pero esa validación de la cuota más el seguro respecto a los ingresos se mantiene durante la vida del crédito. Es en la mantención durante la vida del crédito que se aplica lo que tú señalas, que es si excede el 25% durante 3 años cumulativos, es decir, 25, 25, 25 o 30% en un año, ¿cierto? Eso es causal para ejecución de la garantía eventualmente. Por eso yo te digo, el 25% inicial es para el ingreso y después viene la validación anual respecto de un concepto similar, pero es para ver la posibilidad de ejecutar la garantía. Y esa definición no la hacemos nosotros. Ese seguimiento ya es del supervisor, es del ministerio, y ahí viene una definición de decir, a ver, si esto se cumple, entonces, ¿qué hacemos? ¿Declaramos o no, ministerio, que va a haber una intervención y ese interventor va a tomar el colegio, lo salvará, lo administrará? Entonces,
hay mucha agua que debe correr antes de pensar en ejecutar una garantía. Entonces, y esto corresponde a los entes fiscalizadores, al ministerio. Nosotros ahí solo seguimos eventualmente vamos a seguir una indicación. Andrea, Marcelo, ¿el Fondo de Garantía tiene un plazo de vencimiento? ¿Hasta cuándo pueden postular los sostenedores? Lo primero es decir, y que no lo habíamos dicho hasta ahora, es que este fondo existe y es fijo y no es parte año a año de las discusiones de la ley de presupuesto. Que nos han preguntado mucho eso también. Oye, pero esto un año está y al otro año no está, porque la ley de presupuesto, ustedes saben, se discute anualmente. O sea, no es parte de la ley de presupuesto, el fondo está y ahí existe. Y respecto de los plazos que tienen los sostenedores tienen dos grandes hitos. Para aquellos casos en que transfirieron la calidad de sostenedor a junio del 2017 iban a tener hasta 10 años para poder optar a un crédito con la garantía. Quienes hicieron este trámite de transferencia de calidad de sostenedor a diciembre del 2017 van a tener hasta el año 2023 para poder optar al crédito con garantía. Y finalmente un tema que, claro, nosotros nos enfocamos en la garantía que acompaña un crédito, pero decirle también a los sostenedores no es la única opción. La ley a los sostenedores les abre un abanico de opciones en comodato, en arriendo, en otras formas de comprar el bien inmueble que están fuera de la utilización de la garantía. Bien, amigos, nos ha llegado el término ya de la hora. Se nos volvió a hacer pequeño este programa para poder tratar todo lo que hace la Corfo. Es mucho y es muy grande. Y quisiera dar las gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes lo por la que oportunidad. quieran y cuando quieran. Sí. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes también. Las empresas, el 90% mueren justamente porque no cuentan con una buena administración. Lo que hoy día Saber y compañía está generando es apoyar a todo emprendedor que quiera realizar su negocio. Lo llevamos hasta que logre su objetivo. Aquí es clave permanecer actualizado. Vive presentó El Valor Social.